Como todas las ocasiones anteriores, los saludo afectuosa y cordialmente, deseando que ustedes y sus familias se encuentren en perfectas condiciones de salud. El día de hoy vamos a estar trabajando Minitab para el diseño factorial. Y para ejemplificar el uso de Minitab vamos a estar utilizando el mismo ejercicio con el que desarrollamos la sesión anterior, el cual refiere que en la tabla siguiente se muestran los datos de vida en horas de un microorganismo expuesto a dos factores. Cuando nosotros decimos vida en horas de un microorganismo, entiéndase que estamos haciendo referencia a las unidades experimentales. Los dos factores bajo estudio son las temperaturas y los medios de cultivo, pero también dentro de temperaturas tenemos tres niveles que son 170 y 125 grados Fahrenheit, y dentro de los medios de cultivo tenemos identificados a tres medios con el número 1, 2 y 3, pero muy bien ustedes podrían identificar otro tipo de medio de cultivo, dado que conocen ya una diversidad de ellos. En este experimento tenemos 4 repeticiones. Una vez que nosotros tenemos perfectamente claro cuáles son los factores, los niveles de factor y las repeticiones, así como la variable respuesta, pues entonces lo único que hay que hacer es abrir Minitab y vamos, a diferencia de los otros diseños experimentales, a generar el modelo o el orden del modelo factorial. Y para ello nos vamos a ir a estadística y de ahí nos vamos a diseño experimental. Recuerden que por sus siglas en inglés diseño experimental es abreviado como DOE. Y de ahí vamos a seleccionar el factorial dado que es el que estamos trabajando. Si nosotros observamos, únicamente tenemos identificado o tenemos claramente la posibilidad de trabajar con crear diseño factorial. Entonces repetimos la ruta o protocolo: estadísticas, diseño factorial, estadísticas, diseño de experimentos, factorial y crear diseño factorial. Al seleccionar esta opción se nos abre una ventana emergente donde por default está marcado diseño factorial completo general, que es con el que regularmente estaremos trabajando para resolver diseños factoriales. Tenemos una casilla donde dice número de factores y para el ejemplo estamos trabajando con dos factores, que es temperatura y tipo de cultivo. Por curiosidad pueden seleccionar mostrar diseño disponible, que no es más que un arreglo donde les están dando el texto de la información y donde les indica el número de niveles máximo con el que puede trabajar un factorial. Vamos a hacer el diseño y para eso donde dice factor A, pues escribimos el tipo de cultivo. Tenemos en el factor B la temperatura, tal como lo indica la tabla que tenemos del lado derecho, y cada uno de ellos tiene 3 niveles. Entonces ya están capturados ahí los niveles, pero si ustedes observan, estos pudieran estarlos incrementando o disminuyendo, y el número de réplicas pudiera ser desde una réplica, 2 réplicas, hasta el número de réplicas que sean necesarias. Para nuestro caso tenemos 4 réplicas. Vamos a quitar este de bloque en réplicas para que sea un poco más sencillo capturar. Le damos a aceptar y ahora vamos a capturar en la hoja cuáles son los factores. Entonces tenemos tipo de cultivo, lo pueden identificar como numérico o de texto, no hay mucha variación en realidad, pero como nosotros en el ejercicio lo hemos identificado como 1, 2, 3, vamos a dejar como que este es numérico, y en el apartado de valor de niveles pues los vamos a capturar como 1, como 2 y como 3. Y en cuanto a la temperatura, vamos a capturar aquí, vamos a escribir temperatura y capturamos también es un valor numérico, y capturamos 15, 70 y 125. Le damos a aceptar y el resto de las opciones ustedes los pueden explorar, pero por default quedarían así. Nada más quiero revisar con algún tipo de precisión el apartado de opciones, en el que si ustedes observan tienen por default identificadas las dos casillas. ¿Cuándo vamos a utilizar la aleatorizar corrida? Esta opción se recomienda que ustedes la utilicen en la planeación del diseño experimental, donde lo que quieren ver es cómo arreglar las unidades experimentales de su investigación. Pero como nosotros ya tenemos arregladas esas unidades experimentales e incluso ya tenemos resultados, no es necesario utilizar esta aleatorización de corrida.
Vuelvo a insistirlo, se recomienda utilizar esto cuando ustedes están en la fase de planeación y tienen dudas de cómo organizar su experimento. Nos vamos a quedar únicamente con almacenar diseño en hoja de trabajo y le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Observemos ahora que este diseño nos hace referencia a que tenemos 2 factores con 4 réplicas. El total de corridas es de 36, quiere decir que hay 36 unidades experimentales. ¿Cómo sabemos eso? Pues 3 por 3 por 4, ¿no? Y aparece en la hoja de captura, aparece el orden estadístico, el orden de la corrida, el tipo de plot de bloque, los bloques, el tipo de cultivo y la temperatura. A nosotros realmente lo que nos está interesando es la columna 5 y la columna 6. Veamos ahora que nosotros únicamente vamos a tener que capturar la variable respuesta en la celda C7 y le vamos a poner respuesta para mayor facilidad de identificación en horas y vamos a leer. Tenemos aquí el tipo de cultivo 1, la temperatura 15, quiere decir tipo de cultura 1, de cultivo 1, temperatura 15 y la variable respuesta es de 130. Después decimos tipo de cultivo 1, 70 grados, la variable respuesta es 34 y de forma análoga tipo de cultivo 1, 125, 20 grados. Quiere decir que ahora lo que tenemos que hacer es proceder a capturar los datos. Los animo a que lo vayan haciendo de forma paralela a este video para que vean cómo se va capturando. En este momento voy a pausar el video para poder capturar y no agotar el tiempo en esta explicación. Una vez que ustedes ya tienen capturadas todos y cada uno de las variables respuestas, pues lo que tenemos que hacer es proceder al análisis. La única recomendación que les hago es que cuando ustedes estén capturando la variable respuesta sean cuidadosos en que corresponda a cada uno de los factores que se están analizando. Entonces observemos aquí rápidamente cómo están quedando las variables respuesta. Esta es la repetición 1, la repetición 2, la repetición 3 y la repetición 4. Entonces, tengan cuidado en la lectura de la información. Una vez que ustedes ya tienen capturada esta información, lo único que hay que hacer es irnos a estadística, nuevamente diseño de experimentos y ahora nos vamos a factorial. Observemos que ya están activadas algunas opciones adicionales. Entonces ahora de forma inicial creamos el diseño factorial y ahora vamos a analizar. Nos vamos a análisis y únicamente hay que capturar la variable respuesta, dado que todas las anteriores pues ya fueron analizadas. Revisamos aquí los términos. ¿Qué términos serían? Incluir términos en el modelo del orden 2, términos seleccionados, el tipo de cultivo y la temperatura, y observen aquí que aparece la interacción de estos dos factores. Le damos a aceptar. Covariables. ¿Qué covariables? En estos momentos no tenemos ninguna covariable. ¿Cuáles son nuestras opciones? Lo vamos a dejar así como está. Nuestro nivel de confianza es de 95 y nuestro intervalo de confianza es en las dos colas de la distribución normal. Recuerden que todos estos datos, cuando nosotros los analizamos, deben de estar cumpliendo los supuestos de normalidad, de independencia, pero también además de varianza constante. Luego aquí dice paso a paso, lo dejamos como está, le damos a aceptar. Las gráficas, ¿qué tipo de gráfica requerimos? Regularmente recuerden que requerimos la gráfica 4 en 1 porque es la que nos permite analizar si se tratan de datos distribuidos normalmente. Una gráfica de residuos regular, estandarizado, eliminado, vamos a trabajarlo así. La gráfica de efectos a través de un diagrama de Pareto. Y eso es todo, vamos a darle a aceptar y le damos a aceptar. Veamos qué nos arroja el análisis de varianza. Esperamos unos minutos a que se den los resultados y vamos a ver cuál es el ejercicio o los resultados de este ejercicio. Ahora pues en la hoja de resultados vamos a ver lo que es el análisis de varianza. Ya decíamos que la información del factor era tipo de cultivo, temperatura con 3 niveles cada uno de ellos. Vamos a observar aquí los factores que en realidad nos interesa, que es el tipo de cultivo, que tenemos un valor de F de 5.36 y un valor de P de 0.011, al igual que para la temperatura es de 0.000, y de términos para la
interacción de dos términos desde el punto 0.93. Recordemos que el valor de P lo comparamos con el alfa con el que estamos trabajando, que es el punto 0.5. Luego entonces esto estaría indicando que las hipótesis nulas se están rechazando, es decir, existe diferencia entre el factor temperatura y también entre el factor tipo de cultivo, y adicionalmente a eso hay interacción entre los dos términos o entre los dos factores que nosotros estamos analizando. El resto de la información no es más que la ecuación de regresión lineal y algunos otros elementos que son importantes para ello. Recordemos que esta gráfica lo único que hace es que nosotros observemos si existe o no existe las condiciones del supuesto del modelo lineal. Esta gráfica nos apoya desde el punto de vista visual, pero también recordemos que tenemos que hacer los datos o analizar los datos estadísticamente, como ya lo hemos explicado en videos previos. También quiero destacar que si existe alguna diferencia entre este análisis de varianza con respecto al que nosotros hacemos de forma manual, básicamente se debe a que nosotros manejamos un gran número de valores y entonces vamos perdiendo precisión al hacerlo de forma manual. Al hacerlo de forma automatizada mediante el software, pues eso se elimina, ¿verdad? Finalmente, lo que quiero hacerles mención es que también cuando nosotros trabajamos en estadística, diseño de experimentos, recuerden que hacíamos mención a la necesidad de graficar los datos para verificar desde el punto de vista visual o gráfico si existía o no existía una interrelación o relación entre factores. Entonces, la variable respuesta ya está definida por Paula aquí, y también tenemos las variables que serán incluidas en la gráfica, que es el tipo de cultivo y la temperatura. Los términos para mostrar solamente los términos del modelo. ¿Qué tipo de gráfica requerimos? La gráfica de efectos principales y la gráfica de interacción por default, así como está indicado. Las opciones pueden colocar el título desde ahí y ver el modelo. Le damos a aceptar y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta gráfica. La gráfica lo que está mostrando es que existe, por un lado tenemos el tipo de cultivo y por otro lado tenemos temperatura. Entonces, si ustedes observan, hay una probabilidad en la gráfica anterior, la estamos viendo de forma individual, ¿sí? Por un lado tenemos el tipo de cultivo y por otro lado tenemos la temperatura. Ahora, en la siguiente gráfica de interacción, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una ligera intersección en la temperatura de 15 grados con respecto a los 70 y a la de 125. Entonces nosotros podemos asegurar tanto desde el punto de vista gráfico como con el análisis de varianza que hay interacción de factores. Entonces esto sería la forma en la que nosotros podemos utilizar Minitab para realizar el diseño factorial, y es el mismo protocolo si ustedes quieren trabajar un factorial de 3×3, de 4, del número de factores que ustedes quieran. Lo único que hay que hacer es cuidadosos al momento en el que nosotros capturamos la información, de tal manera que el resultado que nosotros estemos esperando sea el deseado. Entonces, hasta aquí dejamos esta exposición y ahora lo único que queda es que ustedes empiecen a desarrollar los ejercicios de forma manual y posteriormente los comprueben utilizando para ello Minitab. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a todas y cada una de las dudas y o preguntas que puedan surgir derivado de esta presentación o de las presentaciones anteriores. Agradezco infinitamente su atención y deseo que ustedes estén aprendiendo lo necesario para que en un momento dado que puedan utilizar diseños experimentales para la realización de sus memorias de estadía, sus tesis o proyectos de investigación, puedan hacer uso efectivo de él. Muchísimas gracias, mucho éxito.